estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, oh, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, yo te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Muy buenos días, amada iglesia. Una vez más estamos reunidos aquí en la casa del Señor y desde aquí queremos compartir unas buenas nuevas con ustedes. Pero antes queremos leer una porción de la palabra de Dios en esta mañana y está en el libro de Mateo, Mateo capítulo 9, versículos 9 al versículo 13. Yo voy a leer en la versión La Biblia de las Américas, dice así. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la casa de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a orar en esta mañana para que pueda Dios bendecir nuestra vida con su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por esta mañana de permitirnos leer tu palabra. Bendice, Señor, a los que escuchan este mensaje en sus mentes y en su corazón. Llénales de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos nosotros compartiendo toda una serie que se llama Conociendo al Maestro, porque eso es lo que nos hace falta, conocer más a Jesús. Y hoy día encontramos al Señor Jesús en otra casa. Hace unas semanas la encontramos en una sinagoga, después en la casa de Pedro, después la semana pasada en otra casa, y ahora la encontramos en la casa de Mateo. Y hoy día quiero hablar de ese hombre llamado Mateo. Y le he puesto como título, un hombre llamado Mateo. Mateo es el apóstol, es el discípulo del Señor Jesús, pero queremos verle como ese hombre que es Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Y como cobrador de impuestos, él tenía una vida, un trabajo, pero por dentro tenía una necesidad. Y ahora Jesús, al llegar a la casa de Mateo, está aprovechando la oportunidad para decir a la humanidad cómo es la condición de un hombre sin Cristo, pero a la misma vez está aprovechando la oportunidad para que nosotros podamos conocer la transformación, el cambio que pueda ocurrir. En este libro, el Evangelio de Mateo, Mateo mismo cuenta su testimonio, su cambio de vida. El hombre llamado Mateo, ¿cómo era la vida de este hombre? Vamos a ver en esta mañana en dos partes. En primer lugar decimos que Mateo tenía una triste condición espiritual antes de conocer al Señor Jesús. Eso es verdad. Mateo era un hombre sano en su cuerpo, pero enfermo del alma y del espíritu. Ahora, el Señor Jesús, dentro de la casa de Mateo, al escuchar la murmuración de los fariseos, no sé si estaban dentro o fuera, responde el Señor Jesús tocando unos temas que nos va a ayudar a entender la condición espiritual de todo hombre que no camina con Cristo. Ahí, por ejemplo, en el versículo 12 dice, al oír esto, dijo a los sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor Jesús, dentro de la casa de Mateo, está describiendo que Mateo era un enfermo que necesitaba un médico. Mateo era un enfermo que necesitaba un médico. El Señor Jesús está sentado en la casa de este hombre llamado Mateo, junto a otros cobradores de impuestos y a otros pecadores, y gente escuchando y gente observando. La respuesta que está dando Jesús acerca de la enfermedad del hombre es en base al argumento que estaban generando los fariseos, esos argumentos sectarios
de separación. Y Jesús ahora habla que los enfermos necesitan un médico. Y Jesús ahora se presenta como médico de Mateo en ese lugar. Ustedes van a ver esta imagen. Ahora nosotros entendemos que Jesús es médico del alma y no había médicos en ese tiempo. Hasta ahora no hay médicos para el alma. Y el Señor hace un contraste entre los sanos y los enfermos. Los sanos son aquellos que pueden valerse por sí mismos, que no necesitan apoyo, pero los enfermos son aquellos que han entrado en debilidad, que ya pierden las facultades para moverse por sí mismos. Y Mateo era un hombre físicamente sano, pero espiritualmente estaba afectado, estaba débil. Y el Señor Jesús como médico diagnostica y ahora tiene la cura para este hombre. Mateo no es el paralítico que estaba postrado en una camilla. Mateo es un alma enferma en un cuerpo sana. En un alma enfermo no es visible a los ojos de los hombres, solo a los ojos de Dios. Por eso, por ejemplo, a veces muchas personas van al médico, van al hospital y de pronto ahí en el hospital le dicen, mira, no veo nada malo en ti, todo está bien, vaya a tu casa, tómate estas relajantes. Y el hombre sigue mal. ¿Por qué? Porque hay un problema en el alma, hay un problema en el corazón, en sus emociones, en su mente, y está afectando su salud física. El hombre enfermo solamente puede ser visto por Dios y solamente Él es el que puede decir cuán mal se siente. Por eso cuando uno lee, por ejemplo, el Salmo capítulo 6, versículo 2 y versículo 3, dice, ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy angustiada. Esa es la descripción de un hombre que está enfermo en el alma, enfermo del corazón, enfermo de la mente. Y ese era Mateo, un hombre enfermo del alma. El Señor Jesús no prestó atención a los fariseos. El Señor se concentró en la persona y en la vida de Mateo. Hay gente, por ejemplo, que piensa que están bien, que no necesitan ayuda, que pueden valerse por sí mismos. Sí. Y en el tiempo de Jesús había personas que pensaban así y ahora también hay personas que piensan así. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, las personas decían, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y Jesús le responde, ¿y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Esa descripción que hace el Señor Jesús del hombre que está enfermo del alma es de una persona pobre que no tiene recursos, ciego que no puede moverse, no puede ir más allá, desnudo, no tiene con qué cubrirse. Es una situación de calamidad, es una situación de miseria y esa es la condición espiritual de muchas personas y también era de Mateo. Por eso, mis hermanos, mis amigos, quiero decirles, el Señor Jesús se hizo presente en la casa de Mateo para decirle a todo el mundo, a toda la humanidad, que Él es el médico que ha venido a curar el alma, el corazón y la mente de las personas. Ahora, Mateo no solamente tenía una triste condición espiritual, porque el Señor Jesús le dice que es un médico, un enfermo que necesita un médico, también era un hombre que necesitaba de compasión. En el versículo 13, la primera parte, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Y pues, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, el Señor no solo habla de la enfermedad física o del alma, también aprovechó la oportunidad en ese lugar, en la casa de Mateo, para hablar del fracaso moral y espiritual de los hombres de Israel, de los fracasos que habían logrado tener
los religiosos de ese tiempo. Los hombres de Israel sufrían violencia, sufrían injusticia, sufrían un problema del espíritu y del alma. La violencia era tal, un día un hombre decidió caminar con Jesús y se llamaba Esteban, como en esta imagen ustedes van a ver. Esteban, un hombre que decidió conocer a Jesús, seguir a Jesús, y dice que era lleno del Espíritu Santo, y cuando comenzó a predicar y decir los errores de los religiosos y hablar las bondades de Jesús, la gente tomó piedras y lo apedreó. Esa era la condición social de ese tiempo, de lo que estaba viviendo el Señor Jesús. Pero, mis hermanos, tanto era el problema en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 7, dice, pero si hubiera sabido lo que eso significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a inocentes. Esa era la justicia que se practicaba en ese tiempo, condenar inocentes. Como vemos ahora en nuestros tiempos, en nuestro poder judicial, en ministerio público, donde se acusa a personas y se le pide prisión preventiva y se le acusa para 30 años, 20 años, 15 años, pero todavía no se ha demostrado que son culpables. La injusticia imperaba en ese tiempo, también en este tiempo. Los líderes religiosos de ese tiempo vivían fuera del propósito de Dios y crearon en la población, allí en Israel, en Palestina, una cultura de hostilidad en la población, literalmente hostilidad. Por eso cuando uno va a Lucas capítulo 19, versículo 17, ahí encontramos, ¿qué es lo que encontramos? Dice, al ver esto todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador, otro cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Como en esta imagen ustedes van a ver, un fariseo se creía muy bueno y miraba a los cobradores de impuestos con desprecio, con rechazo. Y por eso en esta imagen ustedes ven a un fariseo orando y en el texto dice, yo no soy como este publicano. Y el publicano golpeándose el pecho para decir que necesitaba de la misericordia del Señor. Por tanto, había un clima de hostilidad entre religiosos, fariseos y publicanos. Había un clima de hostilidad en muchas familias. Jesús encontró al hombre dividido. El hombre estaba lleno de malicia, de odio y de violencia. Jesús vio que la compasión escaseaba en el corazón del hombre. Por eso es que ahora les dice a todos, id y aprended. Y este verbo, id y aprended, significa que los hombres debían salir de donde estaban y investigar, ir y saber aprender cómo cambiar su cultura, cómo cambiar su tradición y aprender de Dios. A eso nos llama el Señor Jesús, a salir de nuestras costumbres, de nuestra cultura y para poder aprender de Dios una nueva forma de vivir y de ver las cosas. ¿Por qué Jesús toca el tema de la misericordia en la casa del Mateo? Porque los fariseos o los cobradores de impuestos, eran hombres que eran considerados ladrones y traidores a la misma vez. Se dice, por ejemplo, que a los publicanos los consideraban como las pulgas que chupan la sangre de los animales, de los perros, gatos, hasta de las personas. Ahora, ¿por qué? Porque un publicano era un judío que decidió trabajar para los romanos, cobrando impuestos a los judíos, y por tanto no eran bien vistos, eran vistos como traidores, pero también eran vistos como ladrones,
porque el publicano, el cobrador de impuestos, trabajaba para Roma y tenía custodia del soldado romano. Por tanto, a veces usaban la extorsión como usaban los romanos, usaban la violencia. Lo que importaba para ellos era cobrar impuestos. Y todo esto ha ido generando una división, una molestia. Mucha gente se sentía ofendido. Mucha gente necesitaba encontrar paz, pero no podían porque los publicanos eran mal vistos y los otros guardaban enojo en su corazón. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos perdonar, que nosotros podamos amar, que nosotros podamos mostrar ese amor al prójimo y no odio. ¿Y qué es lo que había en ese tiempo? Odio, violencia, rechazo, discriminación. Y todo eso el Señor quiere cambiar en la vida de Mateo y en la vida de cada uno de nosotros. El Señor Jesús llegó a la vida de Mateo para decirles a esta persona que Dios está interesado en su vida. Mateo no era un hombre pobre. Mateo tenía un estatus social, podríamos decir clase media o clase alta, pero era un hombre solitario. Era un hombre necesitado de compasión. ¿Y quién le mostró compasión? No los religiosos, no los políticos. La compasión la mostró el Señor Jesús a ese hombre. Tú necesitas que alguien se compadezca de ti. Tú necesitas que alguien te comprenda. Tú necesitas que alguien te muestre amor. Y esa persona es el Señor Jesús. Jesús le mostró su compasión. Un hombre como Mateo ahora gozaba de la compasión de Jesús y empezó a vivir una vida nueva. Y encontramos ese mismo testimonio en otro cobrador de impuestos llamado Zaqueo. En Lucas 19:8, mira la manera como el Señor cambia, hace que la vida verdaderamente sea diferente. Cuando uno recibe la compasión de Jesús, uno se llena de esa compasión, uno ahora puede mostrar amor, puede mostrar perdón y puede mostrar compasión. En Lucas capítulo 19, versículo 8 dice, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se le restituiré cuadruplicado. Mateo tenía ahora en su casa ofreciendo un banquete al Señor Jesús porque había recibido esa compasión de Jesús. Zaqueo ahora en su casa está tratando de mostrar una nueva conducta, una nueva actitud porque recibió la compasión del Señor Jesús. La segunda parte dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo no solamente era un enfermo, sino también un hombre perdido. Estaba viviendo lejos de Dios. Mateo era un pecador como cualquier otro hombre. Y ahora, ¿por qué? Porque Mateo, como dije hace un momento, era un judío que había decidido trabajar para los romanos. Y los romanos tenían reglas, por ejemplo, muy violentas. La espada de Roma estaba en todo lugar. Y la gente temía a Roma por su espada. Y los soldados estaban ahí para cumplir la orden del César. Por tanto, si Mateo trabajaba, era un funcionario para Roma, había soldados que le estaban protegiendo, le estaban dando seguridad. Y cuando a alguien no pagaba impuestos, entonces se le aplicaba la presión, la extorsión, la amenaza, o le quitaban las cosas. Todo esto ha hecho que Mateo rompiera las reglas de Dios, pasara por encima, transgrediera las normas de Dios. Y por eso es que Mateo es un hombre pecador. Y ahora, ¿qué dice Jesús? Yo he venido a llamar a esos pecadores. Tú eres uno de ellos. Tú te pasas la luz roja. Tú impuestos. Tú insultas.
tú golpeas, tú amenazas. Así es, en tu corazón no hay mucho amor de Dios. Lo que en tu corazón hay mucho odio, mucha violencia. Tu mente tiene mucha malicia y eres un pecador convicto y confeso delante del Señor. Por eso en esta imagen ustedes van a ver, ahí está el hombre en su mesa sentado, pero al lado un soldado romano para simplemente cumplir las órdenes que Mateo o un cobrador de impuestos puede ordenar. Mateo optó por un trabajo que aparentemente le iba a traer buenas ganancias económicas y las reglas romanas las usó para poder ayudarse en tener más ganancias. Y mis hermanos, eso le convirtió a Mateo en un hombre rechazado. Eso convirtió a los religiosos también en ser rechazados. Y toda una cultura de rechazo se había generado en ese lugar. Lucas capítulo 3, versículo 4, nos da una confirmación. Cuando Juan el Bautista ve que soldados se acercan a él y le dicen, ¿nosotros qué debemos hacer? Juan el Bautista le dice en Lucas capítulo 3, versículo 14, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Muchos quieren ganar más, muchos quieren progresar, y para esto van a tener que pasar las reglas, romper las reglas, y sobre todo transgredir la palabra de Dios, y de esa manera se vuelven personas rechazadas por la sociedad y por el mismo Señor. Mis hermanos, mis amigos, Mateo no era un santo, Mateo era un pecador, era culpable delante de Jesús, pero Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 17, Él no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para salvar a los que creen en Él. Y ahora está en la casa de este hombre que ha sido llamado por Jesús, invitado por Jesús a seguirle, y este hombre ha decidido invitarle a su casa al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Mateo fue tomado en cuenta por el Señor Jesús. Mateo no tenía interés en conocer a Jesús. Fue el Señor Jesús que se acercó a Mateo. El pecador sufre, sabe que está mal, pero no es capaz de aceptar su condición y volverse a Dios. Por eso es que Jesús se acercó a Mateo para que Mateo pudiera entender todo el interés que tiene Jesús para su vida. Jesús cuando llama a Mateo ha sido para que Mateo se pueda arrepentir, para que tome la decisión de volverse a Dios y aprender una nueva forma de vivir. El pecador que se levanta para seguir a Jesús encontrará la salvación de su alma y encontrará un sentido pleno para vivir, como en este caso de Mateo, que ahora no tenía al Señor Jesús en su casa. Eso lo vemos en el libro de Lucas capítulo 19, en esa historia paralela en la vida de Zaqueo. Lucas 19, 9 y 10 dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante, mis hermanos. Llegó Jesús a la vida de Mateo y ahora está en la casa de Mateo. Llegó Jesús a la casa de Zaqueo y ahora Jesús está en la casa de Zaqueo. Y esto nos da ahora un segundo punto en nuestro mensaje en esta mañana. Le dije que el Señor Jesús vino a ayudar a Mateo, porque Mateo tenía una triste condición espiritual. Era un enfermo que necesitaba un médico. Era un hombre que necesitaba compasión de Dios. Era un pecador que necesitaba salvación. Y ahora, cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando Jesús toca nuestra vida, entonces ocurre un cambio. Y en segundo lugar, queremos ver ahora que Mateo tuvo una gran transformación
espiritual. Sí, mis hermanos, sí, mis amigos, hay una gran transformación espiritual cuando Jesús llega a nuestra vida. La transformación de Mateo es una metamorfosis espiritual. Metamorfosis es cambio de forma. Y ahora, la forma espiritual que Mateo ha comenzado a vivir es completamente diferente a lo que tenía antes del Señor Jesús. Y ahora, ¿cómo ocurre esa transformación espiritual? En primer lugar, decimos, porque recibió una invitación de Jesús, una invitación amorosa, compasiva, interesada del Señor Jesús. En el versículo 9 dice, Lucas dice, se fijó a un hombre llamado Mateo, y Lucas lo complementa como Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. La vida de Mateo como cobrador de impuestos era una vida rutinaria. Él tenía su mesa, su oficina, pasaba ahí todos los días, habrá tenido días fríos, calurosos, días tristes, días soleados, no sé, pero esa vida de cobrador de impuestos funcionó hasta el día que llegó el Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Ahora vemos a Mateo en esta imagen recibiendo la invitación del Señor Jesús. Mateo está en su mesa, está con su cofre, está con el cambio, está ahí con el soldado. Mateo tenía una rutina de trabajo, pero ahora se acerca el Señor Jesús y le dice, sígueme. Pero antes de decirle, sígueme, dice el texto que lo vio. Y Lucas dice que se fijó. ¿Qué significa esto? Que literalmente el Señor percibió con la vista a Mateo. Pero cuando dice se fijó, es que el Señor contempló a esta persona y vio lo que había dentro de esta persona. Vio su soledad, su sufrimiento, vio su futuro y no le encontró ninguno. Y entonces ahora el Señor Jesús ve a este hombre fracasado y solo y se acerca y le dice, sígueme. Este sígueme es un verbo imperativo donde tiene que tomar la decisión. Como diciendo, Mateo, sígueme. ¿Lo tomas o lo dejas? Pero a la misma vez es una invitación para estar con Él. Es una invitación para caminar con Él. La invitación de Jesús tiene una exigencia. Ustedes se darán cuenta, este hombre tenía su oficina y Jesús no le dice, Mateo, voy a orar por ti para que te vaya bien. No le dice, Mateo, voy a orar por ti para que puedas más adelante ser mejor persona. Le dice, Mateo, yo quiero algo mejor para ti, pero tienes que seguirme. ¿Qué implicaba eso? Levantarse de esa banca, dejar la mesa a un costado, dejar al custodio, que era el soldado romano, y ahora irse con el Señor Jesús. ¿Eso qué significa? Un cambio de posición, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, porque ahora se estaba preparando para aprender del Señor Jesús. Y por eso cuando encontramos en Lucas capítulo 5 el pasaje paralelo dice, y él dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Por qué? Porque este hombre escuchó a la voz del pastor de su alma. Y cuando un hombre escucha la voz del pastor de su alma se goza, su alma se anima para seguir adelante. Mateo, como buen alumno de Jesús, ¿sabe lo que nos dice? Esa invitación que el Señor le hizo ha tenido un propósito, ha tenido un proceso, pero también ha tenido una meta. Y nos explica en Mateo capítulo 11,
versículo 28. En otra narración, el mismo Mateo dice, Mateo 11, 28 dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora encontramos a un Mateo que dice, valió la pena levantarse y seguir a Jesús. Valió la pena porque ahora he encontrado descanso para mi alma. Valió la pena porque ahora he aprendido a vivir la vida de la manera correcta. El que escucha la voz de Jesús y le sigue tendrá una nueva vida. Pero si no eres capaz de seguir a Jesús, nunca llegarás a ser esa persona que tú quieres ser. En segundo lugar, esa transformación no solamente es por la invitación de Jesús, sino esa transformación se evidencia porque Mateo ahora invitó a Jesús a pasar a su casa. En el versículo 10, miren lo que dice el versículo 10, la primera parte. Y sucedió que estando él sentado a la mesa. ¿Quién está sentado a la mesa? El Señor Jesús. ¿En la mesa de quién? En la mesa de Mateo. Los cambios en la vida de Mateo ocurrieron con mucha rapidez. Por eso dice el verbo sucedió. En el original es llegar a ser, suceder, un hecho real. Y esto es lo que estaba pasando. Un hombre que cobraba impuestos a otros, ahora está en su casa atendiendo al Señor Jesús. Ese es el cambio. Esa es la transformación. Por eso, miren ustedes, ahora Mateo como anfitrión del Señor Jesús allí en su casa. Y no solamente atendiendo al Señor Jesús, sino que Mateo lleva a Jesús a su casa porque Mateo tenía una familia. Así es. Y entonces, ahora su esposa, sus hijos, tenían la oportunidad de conocer al Señor Jesús. Mateo comenzó a experimentar las bondades de Jesús en el camino, pero al invitar a su casa nos está diciendo que Mateo quería profundizar su intimidad en su relación con el Señor Jesús. Mateo quiso que Jesús llegara a su casa y conociera también a su familia. Por eso en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 29 nos confirma esto. Dice, y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Mateo estaba viviendo para Jesús y todas las cosas materiales que tenía ahora no tenían tanta importancia. Lo único que quería es darle lo mejor al Señor Jesús. Esa es la transformación del Señor Jesús. Mateo nos está demostrando que cuando Jesús llega a nuestra vida, llega también a nuestra familia. Así es. Y ese mismo ejemplo lo vemos en la casa de Zaqueo. El interés de Jesús de llegar a nuestra vida y de llegar a nuestra casa. Cuando uno lee, por ejemplo, Lucas 19:5, en la vida de Zaqueo, dice, Lucas 19:5, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. ¡Qué precioso! Llegó a Mateo en su oficina y ahora Jesús está en su casa. Llegó a Zaqueo, estaba en el árbol y ahora Jesús quiere llegar a su casa. ¿Qué no quiere decir? Que cuando Jesús llega a nuestra vida, también quiere llegar a nuestra familia, a nuestro hogar. Mateo llevó a su casa al Señor Jesús. Yo te pregunto, ¿tu familia conoce al Señor Jesús? Y para ir terminando, quiero decirle lo siguiente. Mateo invitó a sus amigos a que puedan conocer al Señor Jesús. Por eso en el versículo 10, la segunda parte, dice, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Ya no es solo su familia, sino sus amigos, sus colaboradores de Mateo, ahora en la casa, y Mateo les había invitado especialmente porque
estaba muy contento, muy feliz al saber que Jesús llegaba a su vida. Mateo no era una persona fácil de tratar. Mateo había sido considerado una persona excluida por la sociedad, por los judíos. Muy pocas personas querían acercarse a Mateo. Tal vez Mateo era visto como esos funcionarios de la SUNAT, como esta imagen ustedes van a ver, un funcionario de la SUNAT poniendo un cartel en la puerta de un negocio clausurado. Y así era Mateo. La gente no quería rodearse, acercarse con Mateo. Algunos tal vez decían, a Mateo no lo quiero ver ni en pintura. Otros tal vez decían, parafraseando una frase peruana, los publicanos ni la mano. Mateo sabía que tenía una gran oportunidad para compartir su testimonio con sus amigos y lo hizo. Mateo no quiso ser egoísta. Él quiso compartir a Jesús con su familia y con sus amigos. Por la actitud decidida y valiente de Mateo, seguro que muchos de los que fueron a la casa de Mateo ese día se convirtieron en seguidores de Jesús. El mejor bien que podamos hacer a la humanidad no es ser ecologista como se propaga en estos tiempos. No es ser socialista como lo dicen algunos políticos. El mejor bien que podamos hacer a la humanidad es ser un evangelista, llevar a Jesús a las personas y de esa manera las vidas de las personas cambiarán. El evangelio de Jesús tiene poder, mis hermanos. El evangelio de Jesús es maravilloso. Yo hace tiempo que no lo había citado, pero cuando leí este texto mi corazón comenzó a latir nuevamente. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también el griego. Eso es lo que encontramos en Jesús, poder para cambiar nuestras vidas, poder para transformar a otras personas. No te calles, lleva a Jesús a tu casa, lleva a Jesús a tus amigos, sea un discípulo de este hombre llamado Mateo. Mateo se había convertido en un publicano antes de conocer a Jesús y ahora se convirtió en un discípulo, en un apóstol y un evangelista. Como conclusión quiero decir en esta mañana, Mateo como el apóstol nos muestra en su evangelio que Jesús es el Mesías. Mateo como el discípulo nos cuenta la transformación de su vida. Mateo como el evangelista nos dice que Jesús es el Salvador. Nos dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Tú puedes demostrar quién es Jesús? Si tú caminas un tiempo ya con Jesús, ¿puedes demostrar quién es Jesús? Mateo es un buen ejemplo para seguir en la vida cristiana. Quiero orar en esta mañana y pedirle a Dios que bendiga tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos la oportunidad de leer esta palabra, de poder encontrar, Señor, una exhortación para nuestras vidas, de aprender a ser buenos discípulos tuyos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amada iglesia, queridos amigos, gracias por escuchar este mensaje y estamos contentos de poder compartir con ustedes y estaremos todos los domingos compartiendo con ustedes el culto, transmitiendo nuestros mensajes y usted pueda compartir con otros. Si usted nos ha visto en esta mañana, le decimos que Dios le bendiga y que un día Jesús pueda llegar a tu vida, Jesús pueda cambiar muchas cosas en ti, así como lo hizo con Mateo. Ahora les animo a ver este pequeño anuncio de la iglesia
y una última canción para terminar. Nos vemos, que el Señor les bendiga. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. En el abismo del dolor o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. Abrigo dulce